su cámara. Qué bueno de verdad conocerlos, aunque pues estamos tan cerca pero tan lejos, ¿no? De todas maneras, sí, les quiero dar la bienvenida. Este va a ser un tiempo de aprendizaje. Vamos a aprender conforme a la escritura, que es el objetivo de estos 3.000 obreros, es que lleguemos al conocimiento de su palabra, de su verdad, como dice allí, porque no es como lo diga yo, no es como lo diga el pastor, no es como lo diga X persona, no, es como lo dice la escritura, amén. Ese va a ser nuestra base, la palabra de Dios. Entonces yo sí les voy a invitar a que la estudiemos, a que corroboremos. Lo que yo les estoy enseñando, pues no es mío, gracias a Dios no es mío, porque pues nada, nosotros no, nada lo que somos o lo que tenemos, pues es nuestro. Si Dios no nos lo hubiera dado, pues no, no podríamos captarnos, ¿sí? Dios es el que nos da, Él es el que nos da su palabra, Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento. Y asimismo también les quiero invitar a que cuando estemos orando, cuando aprendamos de verdad a orar, le pidamos a Dios esto, que nos dé sabiduría cada día y entendimiento para poder comprender más esta palabra y poderla vivir conforme a su palabra, porque a veces pensamos que esa es nuestra manera y no, esa es la manera de Dios. ¿Amén? Entonces, sí vamos a estudiar este tema tan importante que es la palabra, que es la oración. Primeramente, pues hay bastantes temas y vamos a estudiar la oración, vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar para qué nacer de nuevo, vamos a estudiar qué no es nacer de nuevo, vamos a conocer los reinos. Todo eso es importante a través de la palabra de Dios. Vamos a estudiar qué es eso del primer y segundo nacimiento, qué, qué es convencimiento y justicia, juicio, qué es el perdón, un tema súper importante, qué es perdonar, cómo debo perdonar, la fe salvadora. Todas estas cosas son clases que me llevan a la vida eterna, y por eso es que yo creo que tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque tú eres uno de esos 3.000 obreros llamados a su obra, amén. Entonces, voy a presentarme, mi nombre es Liliana Ávila, em, les doy la bienvenida, yo vivo acá en Bogotá. Sí, yo estudio, estoy en este momento estudiando un curso bíblico también, porque necesitamos capacitarnos cada día, ¿cierto que sí? Entonces, gracias a Dios por todas esas oportunidades. También tengo un esposo, tengo 2 hijos, vivo en un barrio que se llama San Cristóbal. Es la parte más alta de Bogotá, es como una lomita, pero que hace muchísimo frío, por eso ustedes me ven con chaqueta, porque aquí hace bastante frío. Y así, también, ¿qué les cuento de mí? Porque también les quiero invitar que ustedes también puedan presentarse, ¿no? Ahorita cada uno se va a hacer su presentación, ahorita cada uno va a decir su nombre, de dónde viene, qué hace, y también me gustaría saber por qué está aquí, qué lo motivó a inscribirse en este curso de los 3.000 obreros. Sí me gustaría saber, eh, ¿cuál es su sueño? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere en Dios? ¿Sí? Todos tenemos sueños, ¿cierto? Entonces, uno de los principales sueños míos es poder llevar almas al reino de los cielos, poder darles a conocer este evangelio, poderles dar a conocer esta verdad que está a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo. Buenas tardes para todas, para todos. No sé, ¿solo habemos mujeres o también hay hombres? Creo que Mira, no. ahí, sí, creo que ahí van a haber hombres con la ayuda de Dios. Pero sí hay hombres. Pero Ah, en esta sala, sí hay una personita que es un varón. bueno, mi nombre es Blanca Abril. Em, también tengo esposo, tengo 2 hijos, un hijo de 22 años, una niña de 15. Vivo hacia el norte de Bogotá, como hacia la 170 más o menos, para que más o menos se ubiquen. La idea es aprender la palabra de Dios, quién es Jesús, y aprender y
y llevar a las personas que no conocen, especialmente pues empezar como por la familia y sí, aprender lo que decías tú, lo que sabemos, eh, tú nos puedes enseñar, ayuda a Dios y ya, esa es mi expectativa, aprender. Ya había hecho el curso en la cartilla, digamos, la he llenado, pero la verdad no he puesto en práctica muchas cosas y, digamos, excusas y no termino. Pero vamos Sí. vamos Gracias a con todas. toda, amén, gracias a ti por tu presentación. Yo sí te animo que te sigas así, que sigamos, que te sigas reuniendo, que sigamos estudiando, la verdad, vamos a aprender mucho de Dios y cada uno se compromete, no conmigo, ¿sí? Ni tampoco con el movimiento, sino se comprometan con Dios, porque es que acá es Dios, ¿sí? Acá es tu vida personal con Dios. Y si Dios te tiene acá, por eso les digo, no es casualidad. Entonces le damos gracias a Dios, gracias Blanca por ese saludo y tu presentación. Gracias. ¿Quién más sigue? ¿Quién más quiere? Dania. Mi nombre es Maruja Bolívar. Estoy viviendo con mi sobrina, dos niños, mi hermana. Vivo en la ciudad de Cartagena. Creo que no se te oyó la presentación. No sé si es el internet. No sé si es el internet. Mi nombre es ¿Aló? Sí, lo tienes apagado. Tienes el micrófono apagado. ¿Aló? El micrófono apagado. ¿Aló? ¿Ahora? Sí, te ¿Aló? escuchan. Sí, se te ¿Ahora escucha. sí? Sí, señora. ¿Sí me escuchan? Bueno, mi nombre es Maruja Bolívar Ríos. Soy soltera, vivo con mi sobrina Karen, sus dos niños y mi hermana. ¿Qué me motivó a hacer este curso para aprender más y extender el reino de los cielos? Vivo en la ciudad de Cartagena. Amén, gracias. Qué bendición estar allá en ese calor. Ah, Ah, qué rico, qué rico. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, Karen, me presento yo. Listo. Sí, señora. Hola, mi nombre es Karen Polo. Ahorita presento fue mi tía. Eh, Vivo acá en la ciudad de Cartagena también. Ahorita está haciendo una calor impresionante, pero gloria a Dios por esa calor. Ay, Tengo qué dos hijos, rico. tengo dos hijos y bueno, lo que me motivó aquí para hacer el curso fue aprender más de Dios, conocer más el Evangelio y así poder hacer esa gran comisión que el Señor nos mandó a hacer, es Amén. ir por todo el mundo y predicar su Evangelio. Listo, muy bien, Karen. ¿Quién más sigue? Ah, listo. Sí. Dios le bendiga. Habla Dios le José Carlos. bendiga. ¿Cómo está? Sí, señora, bendito sea el Señor. Yo vivo aquí en un pueblito del norte de Santander, del lado de Cúcuta, se llama Ochalema. Soy hermano de Carmen Carrero, pues, y ahora que nos escribió. Y aquí estamos para aprender porque tenemos sed de Dios y queremos verdaderamente hacer la obra que Dios nos mandó a hacer, es pues, llevar el Amén. Evangelio. Llevar el Así es. Evangelio y obedecer a lo que está escrito en su palabra. Y pues quiero aprender porque para poder enseñar tenemos que aprender, ¿no? Y entonces, Amén. pues, esa es la
el deseo de aprender y de obedecer a lo que Dios nos mandó a hacer. Y queremos aprender más y más. Dios les bendiga. Amén. Amén. Tienes ahí Tania. a Tania. Tania, bienvenida a nuestra clase virtual. Bueno, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Tania Josefina Torres. Yo soy venezolana. Actualmente vivo aquí en Bochalema. Ya tengo 2 años aquí en Bochalema. Y pues la que me motivó fue la señora Carmen, entrar al grupo. Y pues ahí con el deseo de aprender más, de conocer de nuestro Señor Jesucristo, para poder emprender la obra de dar a conocer el Evangelio. Bien, así es, así es. Bueno, Muy gracias. bien, muy bien. Sí, señora, muy bien. Gracias. ¿Quién más? Me falta una persona. Jamie, Dios te bendiga. ¿Sí me oyes, Jamie? ¿Qué pasa con esto? Hola. Aló. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén. No, pues mi nombre es Jamie Moreno. Vivo en la ciudad de Bogotá, aquí por el barrio Juan Rey. Creo que es un poquito más frío de donde vive la pastora. Tengo una Sí, hija. sí, eso sí es más frío. Y si hace mucho frío, Uno es por el calor y otro es por el frío. Sí, Pero bueno. pero aquí estamos. Ajá, sí. Qué bendición. Señora, bueno, vivo con mi hija, tiene 5 añitos, con mi madre. Y bueno, lo que me motivó a estar en este curso, pues es aprender un poco más de la palabra y pues poder uno enseñarle a otros lo que pues estamos aprendiendo. Amén, así es. Gracias a Dios porque ese es el anhelo de todos. Ese es el anhelo, con eso comienza un obrero, con el anhelo de servir en la obra de Dios. Vamos por buen camino. Gracias a Dios porque ninguno me dijo, no, es que a mí, pues yo lo hice porque pues quería saber que era, no, todos me dijeron, no, yo quiero aprender para servirle al Señor, yo quiero aprender para aprender para dar a conocer este evangelio, para dar a conocer esa gran comisión que el Señor Jesús nos ha dejado, ¿cierto? Entonces, de verdad, muchas gracias primeramente a Dios, que es el que nos da la vida para estar aquí, y gracias a cada uno de ustedes por su compromiso. Como les digo, el compromiso no va a ser conmigo, sino va a ser ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Él es el principal. Amén. Déjeme decirle que cada uno de ustedes es llamado a esa obra perfecta, completa y suficiente, que es la obra que hizo también el Señor Jesús, que hoy Dios, vamos a estar dando a conocer un tema muy importante que es para nuestra salvación. Liliana, Sí, una señora. cosita, acabó de entrar una persona nueva a la clase ¿A también. la sala? Sí, señora. Sí. Es que ¿Quién acabé de sería? enviarle está desde Wow. el equipo que dice Maribel González, Sí. pero es un chico. Entonces te lo encargo por favor también, que acabó de entrar porque la inscripción fue hace poquito, entonces por eso no lo había podido registrar, acceder, pero ya, Listo, sí, señora. ya está en el registro, ¿listo? Listo, bueno, sí, señora. Él se llama Entonces, Lectar David Rodríguez. Entonces, para que listo, prenda el micrófono entonces, también y salude. listo, sí, señora. Vamos a hacer el ejercicio todos. Dios te bendiga. La personita que está ahí, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Pastora Zuley. Se llama Lecnar David Rodríguez. David Rodríguez. David Rodríguez, mejor. David, Dios te bendiga.
Seas bienvenido a esta clase. Vamos a aprender nuestra camarita, queremos saber dónde estás, cómo estás, conocer más de ti. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Puedes prender tu micrófono y presentarte. Nos estamos presentando de la siguiente manera, estamos diciendo el nombre, de qué ciudad somos y por qué estás aquí. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu motivación? Bueno, me llamo Legnar David y vivo aquí en Cartagena y bueno, estoy aquí para aprender, para aprender. Amén. Bueno, bienvenido entonces a la clase. Le damos gracias a Dios porque ya hay 2 varones entre las mujeres. Entonces, nosotras como mujeres tenemos una promesa, ¿sí? Dice la palabra de Dios dice ahí que vio grande multitud y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas de salvación. Entonces, nosotras somos mujeres que vamos a llevar esas buenas nuevas de salvación. Y usted es llamada para eso. Qué bendición, ¿no? Que es un privilegio servirle al Señor. Bueno, para Y gracias a Dios por esos 2 varones que están ahí. Gracias a Dios por cada uno de ellos. David, le diste la cámara y Entonces les comentaba, ¿quién tiene el micrófono abierto? Qué pena. Si podremos cerrar nuestro micrófono, gracias. Podemos tener nuestra cámara prendida, pero nuestro micrófono va a estar apagadito, ¿listo? Entonces, les decía que hoy vamos a estudiar, vamos a, mm, a conocer un tema muy importante. Y ese de los temas es un principio más que cualquier cosa, es un principio dado por Dios y es la oración, ¿sí? ¿Por qué la oración es un principio? Porque debemos depender de Dios a través de la oración. Entonces, la oración es un medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios, ¿sí? Es un medio y hay que aprender a hacerlo como lo dice la Escritura, ¿sí? Entonces, ya que vamos a empezar la clase, vamos a orar. Entonces, yo quisiera saber si alguien quisiera orar en esta tarde para empezar nuestra primera clase. Yo oro. Amén. Bueno, entonces mientras ella va a orar, yo voy a preparar las diapositivas y vamos a estar atentos. Amén. Entonces, vamos a empezar con esa oración. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por este hermoso día, Señor, por este hermoso tiempo, poderoso Dios, de que tú nos has permitido, Señor, reunirnos, poderoso Dios, en búsqueda, Señor, de ti, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea usted dándonos la sabiduría, Señor, para poder entender estas clases que desde hoy comenzamos, Señor. Revélanos, Señor, cada día más, dándonos de tu sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto que solamente tú la das, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, Señor, y nos conceda, poderoso Dios, ese anhelo que tenemos en cada uno de nuestros corazones, Señor, que es aprender más de ti, cumplir, Señor, ese gran objetivo que tú nos dejaste, Señor, en tu palabra, Señor, que es de ser la gran comisión. Gracias por la vida de la profesora, Señor, sigue dando sabiduría, Señor, por cada persona que está conectada en este momento también te doy gracias, Señor, por ellos, por sus familias, Señor, y que seas tú guardándonos, Señor, guardando nuestra entrada, nuestra salida desde ahora y para siempre, poderoso Dios. Así lo creemos, Señor, y lo damos por hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Quisiera saber si ustedes ven en la pantalla, si ya están ahí si ven las diapositivas ya, si ya las están viendo. No, no las están viendo. No, Listo. profe, no se ve. No soy yo.
¿Sí la están viendo ahora? No, está viendo. ¿No? No, no, tiene que voltearla. Más. O sea, profe, ahí me estoy viendo, soy yo, profe. ¿No están viendo mi pantalla? No, señora, no se está viendo ahí. Vale. Regálame un segundito, hago acá una operación. Ahora, ¿no? Sí, sí, señora, ahí. Esa. Todavía no. ¿Ya? ¿Tienes el micrófono apagado? Bueno, la personita. ¿Sí están viendo la diapositiva? ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Esa, ahí. Ahí es, esa. Listo. Entonces, ¿qué dice la primera diapositiva? Dice la oración eficaz. Amén. Sí, Ese es el título. La oración eficaz. Esa oración eficaz es lo que produce efecto, el efecto esperado. Es infalible, es la oración que es segura, que es efectiva. Entonces ustedes vamos a aprender todos esa oración, ¿sí? Entonces, dice que vamos a aprender a cómo orar conforme a las escrituras, lo que les estaba diciendo. Vamos a aprender conforme a la escritura. Y yo sí en este momento les invito a que cojan una Biblia, si tienen una Biblia a la mano, que la tengan ahí, que tengan sus apuntes, que si tienen alguna preguntita, pues en el momento, pues voy a abrir el tiempo para que ustedes también tengan esa pregunta, ¿sí? La idea es que todos podamos aprender. Hay personas que son nerviosas y dicen, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a preguntar, uy, no, qué pena, uy, no, qué miedo. Entonces, la idea de este grupo es que todos podamos aprender. Miren, con una pregunta que ustedes hagan, usted no sabe si esa otra persona, de pronto la otra persona aprenda más con esa pregunta que ustedes hacen. Entonces, sí es muy importante que tengamos esto en cuenta a la hora de nuestro estudio, de que no nos cohibamos de preguntar, que no tengamos pena, no tengamos miedo. Sí, por ejemplo, a través de las preguntas podemos llegar a grandes verdades. Por ejemplo, si vemos en la escritura, Nicodemo le preguntó a Jesús, pero ¿cómo siendo un hombre viejo podrá entrar otra vez al vientre de la mamá y nacer? ¿Y cómo es que se hace esto? Entonces Jesús le responde, no, pero es que eso para la carne y eso es del espíritu. Y ahí entonces empezaron como una conversación. Y gracias a Dios por Nicodemo que le preguntó eso a Jesús, nosotros podemos hoy entender lo que es nacer de nuevo. Entonces es muy importante que nosotros, así sea una pregunta que a veces para nosotros es tonta, puede llegar a dar grandes verdades. O sea, esa respuesta puede ser muy importante para nuestra salvación. Amén. Entonces, les pido el favor de que tengan sus apuntes, porque como decía la pastora Zuley, vamos a hacer pues, em, todo es cuestión, todo hace parte de nuestro aprendizaje y si hacen evaluaciones, si hacemos tareitas, ustedes tienen sus apuntes que son como el apoyo de ustedes para que puedan presentar bien sus trabajos y puedan hacer bien sus tareitas. Amén. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, ¿cómo orar conforme a las escrituras? Entonces, lo primero que encontramos es que orar es un verbo, orar, ar, termina en ar. Ar, todo lo que dicen en gramática en español,
Si hay alguna profesora de español aquí en este lugar. ¿Aló? ¿Estamos ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, pero la diapositiva la movió, La profe. quité. Sí, pensé Sí, que estaba señora. hablando sola. Pregunto que si hay alguien, un profesor acá. ¿No hay? No. Listo, bueno, entonces vamos a recordar los tiempos de antes, cuando íbamos al colegio y nos enseñaban que ar era un verbo, todo lo que termina en ar es un verbo, por lo tal, como es un verbo, entonces requiere una acción. Orar es la acción, es una acción de pedir, ¿sí? Y me llamó la atención esta imagen que vamos a ver acá. ¿Ustedes sí la alcanzan a ver? Es una señora pidiéndole, digamos que al esposo, ¿sí? Está pidiendo al esposo. ¿Cuántos nos identificamos ahí con esa fotito? ¿Cierto? Nosotros le pedimos al hombre, o vamos a donde un amigo que nos preste, o que nos ayude, o que nos, ¿sí? Ahí estamos pidiendo. Así nosotros también nos podemos acercar a Dios para pedir. Por eso la oración es pedir, no es nada más. La oración es sencillamente pedir. Entonces hay unos pasos que vamos a estar hablando acá y vamos a tomar un ejemplo que dice acá en Mateo 6 del 9 al 13. Dice Jesús cuando estaba enseñándole a sus discípulos, dice que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiremos. ¿Sí? Por eso entonces orar es la acción de pedir. ¿Sí? Y en el Padre Nuestro encontramos siete peticiones que están en función de pedir. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Ahí Jesús le estaba pidiendo a Dios que su nombre fuera glorificado. Dice, hágase tu voluntad, que todo obre para nuestra santificación. Ese hágase, Señor, hágase tu voluntad. Generalmente nosotros le pedimos a Dios, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga lo que tú quieras en mi vida. Pero realmente sí, nosotros le estamos dejando que Dios haga la voluntad o nosotros hacemos nuestra propia voluntad. ¿Sí? Entonces, es ese depender de Dios para que Dios obre en mí, para que Dios haga en ti, mujer, para que Dios haga en ti, varón. Entonces necesitamos por eso depender de Dios a través de la oración. Cuando dice, dánoslo, ese pan diario, dánoslo hoy, porque si lo pedimos hoy, pues Dios nos va a dar ese pan, Dios nos va a proveer las cosas que necesitamos hoy. Perdónanos, es una oración que es curativa. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Es muy importante que estemos también haciendo esta acción de perdonar, porque si nosotros perdonamos, también dice que Dios va a perdonarnos, ¿sí? Esa es como una condición que Dios hace allí, ¿sí? Que si nosotros perdonamos, Él también nos va a perdonar. Amén. También dice, y no nos metas en tentación, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Se está pidiendo que seamos guardados. Ese líbranos del mal también es preventivo. Se está pidiendo protección del mal. Entonces, como ustedes pueden ver, son 7 verbos que están en función de pedir. Por eso enseñamos, por eso decimos conforme a la palabra de Dios, vemos que la oración es pedir.
La oración es pedir, no es nada más, así de sencillo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento? Ninguna. ¿No? No, no, todo bien. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, todo bien, todo perfecto. Señora, no se te oye, por favor. Sí, señora. Listo, o sea, no hay ninguna pregunta hasta el momento. No. No, listo, avancemos. Entonces, más abajo, pues vamos a mirar qué es orar. Bueno, también decimos que orar es pedir, pero entonces orar es la acción de pedir a Dios Padre en el nombre de Jesús, planteando una solución específica al problema de manera audible, recibiéndolo y llamándolo hecho. Regálenme un segundo. Creo que hay un participante. Profe, ya yo le di entrada. Gracias, gracias. Gracias Ok. porque su merced está ahí ayudándome. Gracias. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué es orar? Es la acción de pedir a Dios Padre. Y esta parte sí les pido el favor de que la escriban en su cuaderno, porque está la definición de la oración. Es la acción de pedirle a Dios Padre en el nombre de Jesús, planteando una solución específica al problema de una manera audible, recibiéndolo, llamándolo hecho en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Vamos a estudiar paso a paso qué es esta definición. ¿Listo? Vamos a ver paso a paso. Entonces nos dice que es la acción de pedir a Dios Padre. ¿Sí? Y encontramos en la palabra de Dios en Ageo 2:8, dice que el Dios Padre es el dueño de todas las cosas. ¿Sí? Dice allí la escritura, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es el creador de todo. Jehová Dios fue el que creó todo y por tanto, como Él lo creó todo, Él es el dueño de todo. Dice la escritura en Salmos 24:1, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces vemos que al leer esta escritura, Dios Padre es el dueño de todas las cosas, es el dueño de la tierra, es el dueño de la vida, es el dueño de la muerte, es el dueño del oro y la plata, es el dueño de todo este universo, ¿sí? Él es el dueño de todo. Por eso es que nosotros, ¿sí?, le pedimos al que tiene. Usted no va a pedirle a una persona que no tiene. Usted le pide a una persona que sabe que tiene, vaya y golpea la puerta y dice, venga, necesito, ¿cierto? Así mismo es Dios. Dios Padre es el dueño y por eso nosotros vamos a Él, porque Él sí tiene para darnos. Amén. Entonces, también es importante que, que miremos otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo en la escritura es que Jesús también enseñó que debemos siempre pedirle al Padre, ¿sí? Jesús siempre le pedía al Padre, ¿sí? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, ya que él reconoce que ni siquiera él por ser hijo de Dios era el dueño del universo, no. Él siempre reconoció que era Dios Padre el que le había dado todas las cosas. Que aún lo que él era, lo que él es, lo que él iba a hacer para la humanidad, para la salvación de nosotros, era porque Dios se lo había entregado. Y no sé si nosotros recordamos alguna vez cuando Jesús oró por sus discípulos y le decía al Padre, decía, Padre, tú me los has dado, tú me has dado estas personas, ¿sí? Él reconocía todas esas cosas ante Dios porque él sabía que no era por él, sino era por el Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos reconocer
que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo que tenemos es porque Dios me lo ha dado, ¿cierto? Dios es el que nos ha dotado de cosas. Si usted sabe hacer algo, si usted sabe hacer un arte, no es por su capacidad, es porque Dios me lo ha dado, ¿sí? Es porque Dios me dio ese talento, ese don. Y gracias a Dios porque Él nos ha dotado a cada una de nosotras y a cada uno de las personitas que estamos acá, nos ha dotado de esos dones. Que nosotros los descuidemos es otra cosa, pero ya Él nos lo ha dado, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque Jesús lo tenía en cuenta. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:21, dice que en aquella misma hora se regocijó en el Espíritu el Señor Jesús y dijo, yo te alabo, oh Padre, ¿sí ve? Él siempre se dirigía a Dios Padre, siempre estaba, cuando se dirigía a Dios, lo hacía al Padre, ¿sí? Yo muchas veces he visto muchas veces en oportunidades que me invitan a iglesias o a otras congregaciones con respeto, escucho las otras oraciones de los hermanos y ellos dicen papito lindo, chuchito, bueno, en fin, ¿sí? Pero esas cosas no es por criticar, porque no soy llamada a criticar ni nada de eso, sino a corregir. Y con amor uno debe hacer estas cosas, ¿sí? Entonces uno debe de enseñarle a esa persona y decirle, no, mira, la palabra de Dios dice así, 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 ¿sí? Entonces esa persona pueda que no sepa, ¿sí? Esa persona pueda que no tenga este conocimiento en la palabra de Dios, de que así debemos hacerlo delante de Dios, ¿sí? No sé si tal vez de pronto usted que me esté oyendo, de pronto de casualidad usted también diga, no, papito lindo, o pues son cosas que son respetables, pero si nosotros como estamos aprendiendo a través de la escritura nos enseña, nos guía, dice que ella es lámpara a nuestra vida y si nosotros queremos agradar a Dios, pues debemos hacerlo a la manera de Dios, ¿cierto? Entonces ahí Jesús nos está enseñando en el día de hoy de que cómo debemos dirigirnos a Dios Padre. Él decía, Abba Padre, ¿sí? Cuando oraba, por ejemplo, cuando ya estaba, era la hora de él y decía que brotaban de su frente grandes gotas de sangre, él decía, Padre Santo, ¿sí? Abba, Padre, él decía así porque ya tenía una confianza con su padre, pero aún así por tener esa confianza nunca le quitó el respeto a Dios. Muchas veces nosotros oímos de la gente, bueno, eso que les cuento y ellos me dicen a mí, no, es que esa es la confianza que yo tengo con Dios. Yo le dije, pues sí, pero uno de todas maneras, uno nunca le va a faltar el respeto a su papá o a su mamá. Siempre necesitamos tener eso claro porque la palabra de Dios nos enseña de cómo dirigirnos delante de Dios, ¿sí? Si Dios es nuestro Padre, nosotros debemos llamarlo como Él es, como nuestro Padre, ¿sí? Entonces, por eso ponemos estos ejemplos acá. Dice también, decía Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si ustedes estudian la escritura y se van a través de toda la escritura, más que todos los evangelios, van a encontrar que todas las personas decían Dios o Dios Padre. Siempre las personas llegaban a Dios diciéndoles Dios Padre, Jehová, Dios Altísimo, Dios Poderoso, ¿sí? Es muy importante que también tengamos esa relación con Dios y así como usted lo ve, así lo pueda llamar. Si para mí Dios es mi Padre, entonces imagínese que Él es el que va a responder por mí, porque si yo soy su hija, ¿cierto? Como padre, dice allí, dijo también, dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas o buenas cosas a los que se la pidan? Entonces, sí se dan cuenta que Jesús siempre al orar, al tener esto en cuenta, cuando dijo también con sus discípulos, dijo, y cuando estéis orando, decid, Padre nuestro. Entonces nosotros también debemos decirle a Dios, Padre nuestro. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí o todo claro?
Todo claro. Listo. Seguimos con la siguiente. Entonces, el pedir al Padre es una ordenanza por Jesús, ¿sí? Esto yo no me lo inventé, esto no es cuestiones de hombres, esto es cuestión de Jesús. Y si nosotros conocemos a Jesús y queremos agradar a Dios, pues vamos a oír la voz de Dios. Por eso dice en su palabra que el que es de Dios oye lo que es de Dios, ¿cierto? Entonces, hoy nosotros estamos conociendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? El pedir al Padre es una ordenanza por Jesús, ¿sí? Él dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. También dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Por qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿cierto? También eso lo encontramos en Juan 14:13. También el versículo que les acabo de mencionar, que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas para cada uno de nosotros si se las pedimos? ¿Sí ve? Por eso la oración es pedir, ¿sí? La oración es pedir. Y por eso Jesús siempre insistió que debemos pedirle a Dios, no al Señor Jesús, no al Espíritu Santo, no, porque ellos no tienen la facultad, el poder, la autoridad de hacerlo. Solo el Padre, como lo acabamos de ver acá. Él es el dueño de todas las cosas y por lo tanto, Él es el que nos va a dar a nosotros. Amén. Jesús siempre insistió esta parte. Él nunca dijo, vengan y me piden a mí. Nunca, nunca. Aunque cuando Él estaba en vida, a Él lo buscaban por sus milagros, ¿cierto? Nosotros vemos en las películas cuando es Semana Santa y cuando vemos así, la multitud lo seguía a Él, ¿cierto? Para que orara y le hiciera un milagro y fueran sanados, ¿cierto? Entonces, todo esto hacía él porque le pedía al Padre. Imagínese que Jesús en esta tierra, cuando Él estaba acá en esta tierra, encontró un versículo y eso lo encontramos en Marcos 1:35. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús tenía esa dependencia de su Padre para hacer esos milagros, para decir, levántate y anda, para decir, sea sanado, para decir, miren, vaya vaya a la boca, vaya y consiga, váyase Pedro y vaya a pescar y saque, y el primer pez que saque, de ahí vas a conseguir un estatero, ¿cierto? Porque él ya tenía eso ahí, ya había orado, ya se había preparado para el día, ¿sí? Entonces, él hacía esos milagros y esas sanidades porque la unción de Dios estaba en él y también porque él mismo la mantenía, ¿sí? Si nosotros tenemos hoy algo que Dios nos lo ha dado, ¿sí? Podemos tener el Espíritu Santo, pero si nosotros no cuidamos ese don, si nosotros no cuidamos esa unción, como lo hacía Jesús y dependía de Dios, pues nosotros tampoco vamos a poder hacer gran cosa, porque no es en nuestra fuerza, ¿sí? No es a nuestra manera, es a la manera de Dios, ¿sí? Entonces es importante que nosotros dependamos de Dios, así como Jesús, ¿sí? Nosotros decían, no, es que Jesús me sanó, sí, él sanaba, él iba llevando la palabra y iba sanando, iba libertando, pero porque dependía de Dios, él sabía que tenía que depender de Dios para poder hacer ese trabajo, para poder estar íntegro, para poder estar santo, poder presentarse a Dios sin mancha y poder decir, Señor, aquí estoy. Vengo delante de ti, Padre Santo, ayúdame, Señor, por favor, que en mi mano, Señor, se hagan milagros, señales y prodigios. Padre, que pueda llevar este evangelio, Padre, ayúdame. Eso era la dependencia de Jesús. ¿Cuánto más nosotros no lo debemos hacer? Entonces, esa es una pequeña reflexión que les traía yo para el día de hoy. Entonces, también Jesús enseñó esa parte que siempre le pedía al Padre.
siempre le pedía al Padre. Entonces Jesús le pedía al Padre. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que le pide al Padre, dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles al Padre. Si usted ve en la Escritura en Hechos de los Apóstoles, dice que los apóstoles pedían al Padre. Todos iban a pedirle al Padre y todas las oraciones que estaban allí en la Escritura siempre fueron dirigidas al Padre, porque Dios el Padre es el único que tiene y Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Así está establecido en la palabra de Dios y así es como se debe hacer. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo claro. Bueno, entonces vamos a seguir. Dice la Biblia, dice la Escritura que la oración se debe de hacer constantemente. Bueno, aquí en esta parte sí me voy a quedar un poquito. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, señora. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún María. comentario? Ya dijo la oración. Espera, ahí estoy yo. Para preguntar algo. Sí, señora. No, pues ya. Pueden hacerme la pregunta, estoy oyendo. Y entonces a Jesús no le puedo pedir nada, ni al Espíritu Santo. No le puedo pedir nada, ni al Espíritu Santo. Pues bíblicamente no. ¿Sí? Si nosotros vemos en la palabra de Dios, nunca hay una oración dirigida al Espíritu Santo o nunca al Señor Jesús, nunca, o al Señor Jesucristo. Siempre todas las oraciones deben de ir dirigidas a Dios Padre, porque Dios Padre es el único que tiene y Él es el dueño, ¿sí? Por eso les decía que en la palabra de Dios se ve estos ejemplos cuando Jesús siempre dependía del Padre, ¿sí? El Espíritu Santo también dice que Él ruega al Padre con gemidos indecibles por nosotros, ¿sí? Eso lo encontramos en Romanos 8:26 y en Juan 14:16, gracias. si su merced quiere investigar. Gracias por esas preguntas, porque ahí vamos a obtener más versículos para que ustedes tengan ahí y puedan estudiar en sus ratos libres. Bueno, entonces, dice la palabra de Dios, dice que la Biblia nos enseña que la oración se debe de hacer constantemente. ¿Por qué? Bueno, muchas veces nosotros pensamos y tenemos el error de pensar muchas veces de que si le pedimos a Dios es pecado, ¿sí? Yo una vez escuché eso de alguien, ¿sí? ¿Qué es tanta la pedidera? Me decían, pero ¿qué es eso de pedirle? ¿Sí? Porque nosotros a veces pensamos que porque nos acercamos a Dios solo a pedirle y pues, eso es como feo, ¿no? Que solamente busquemos a Dios para pedirle, ¿no? Eso suena como algunos afirman que eso no se debe de hacer, ¿sí? Pero la palabra de Dios me dice que la oración la debemos hacer constantemente. Dice orar sin cesar, velad en oración, perseverar en la oración. Entonces, cuando hablamos de la oración, orar es pedir. Entonces, perseveremos en pedirle a Dios. Velemos en ese pedirle al Señor, ¿sí? Pidámosle a Dios, ¿sí? Porque dice que es la única manera, dice la palabra de Dios, de que dependemos de Dios. Siempre vamos a depender de Dios por medio de la oración. La Biblia dice que lo hagamos siempre, que dependamos de Dios siempre por medio de la oración, porque es la única manera en que Dios puede mostrar su amor. Es la única manera en que Dios puede mostrar su misericordia, su sabiduría, su gracia, su benignidad hacia nosotros, ¿sí? Esa es la única manera en que Dios puede manifestar
ese amor que te tiene a ti, esa misericordia, ¿sí? Alguien me decía, pero mire, yo no le he pedido a Dios misericordia, yo no le he pedido a Dios el pan diario y eso yo lo tengo. Yo le dije, pues gracias a Dios, porque hay otros que sí piden por usted, ¿sí? Nosotros cuando oramos también estamos intercediendo, estamos rogando, estamos invocando, estamos clamando, estamos gimiendo por otras personas, ¿sí? Entonces pueda que su merced no lo pida, pero si hay otra persona que está pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús te pido, Padre, que seas tú proveyéndole a la viuda, al necesitado, al huérfano, al que no tiene, Padre, provee, Señor. ¿Cierto? Entonces ahí estamos orando por esa persona que dice que él no le ha pedido, pero otros sí piden por esa persona y esa persona ve la misericordia de Dios, ve la sabiduría, ve su gracia, ve su benignidad. Que otra cosa no la reconozca es diferente. Por eso es un pecado no orar. Por eso es un pecado no orar. Dice Samuel, si ustedes ven ahí en la diapositiva, dice Samuel, dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Entonces sí, la oración es imprescindible. El no orar es un pecado, mis amados, mis amadas. El no orar, el no hacerlo, es un pecado delante de Dios, ¿sí? Entonces, cuando las personas a veces dicen que tanta la pedirá, es que le estamos privando a Dios que nos muestre cuánto nos ama. Y también dice su palabra que a través de esa oración Él es glorificado cuando le pedimos. Entonces, es voluntad de Dios que nosotros hagamos y oremos delante de Él. Dice, hasta ahora nada me habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Nos está invitando a pedir y a depender de Él por medio de la oración. Amén. El segundo paso o el segundo parámetro dice allí que la oración es orar. ¿Qué es orar? ¿Alguno se acuerda? Es pedir. Es Pedir pedir, ¿cierto? en el nombre de Jesús. Pedir es pedir al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a ir al segundo punto. En el nombre de Jesús. Entonces aquí nos dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Esa es una promesa que nos dejó el Señor Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Juan 14:13. Pero ¿por qué en el nombre de Jesús? ¿Alguien sabe? Porque Él lo ganó todo para nosotros. Señora, entonces vamos a anotar en ese punto 3 razones. La primera razón es porque dice la Escritura, vamos a pasar diapositivas, dice, la primera razón es porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5 nos dice eso, nos dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces Jesús es el que media por nosotros. Él es el que por Él, como dice, lo acabamos de leer ahí, que por medio de Él lo hará por nosotros. ¿Sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces es importante que reconozcamos que es por medio de Jesús que nosotros vamos a recibir lo que estamos pidiendo en la oración. También porque Jesús ganó todo para nosotros. ¿Sí? Y hay unas promesas, dice que hay 56 cosas que Jesús ganó para nosotros. Dice que por su pobreza nos enriqueció, eso dice segunda de Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, Él siendo pobre, nos enriqueció, siendo rico, Él habiendo siendo pobre, haber venido a este mundo,
siendo pobre, porque dice que toda la vida de Jesús fue pobre, vivió pobre. Dice la escritura que cuando lo presentaron en el templo, llevaron 2 palominos. Según la ley del Antiguo Testamento, esta ofrenda la daban las personas que eran pobres. ¿Sí? Entonces, él mismo dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y en esa pobreza es que nos enriqueció. Por eso cuando pedimos a Dios el pan nuestro de cada día, es porque Jesús ya lo ganó para nosotros. Por eso es que lo podemos recibir. Entonces, también dice la escritura que por su llaga fuimos nosotros curados, ¿cierto? Esa es otra cosa que Jesús ganó para nosotros. Es que si alguno está enfermo entre vosotros, hay un enfermo acá en esta sala? Sí, ¿No? ¿Sí? sí, señora. Sí, mi papá está hospitalizado. Entonces al final de la clase vamos a orar por su papá. Gracias. ¿Listo? Porque dice la palabra de Dios, dice que por la llaga de Jesús somos curados. Entonces nosotros tenemos ese antídoto, ese remedio donde podemos llegar y decir, Señor, yo tengo este problema en mi cuerpo, está enfermo. Ah, pero yo tengo la llaga de Jesús. ¿Sí? La llaga de Jesús, dice la palabra de Dios, que él fue una sola llaga, desde la cabeza hasta los pies, él fue una sola llaga. ¿Sí? No son llagas, es una sola llaga, ¿sí? Porque los Profe, romanos, sí, disculpe, señor, habla Karen, tengo una pequeña inquietud. sí, En la señor. diapositiva nos dice que por su pobreza nos enriquece, ¿cierto? Ahí aparece 2 Corintios 8. Ah, sí, señora. Muchas gracias, sí, señora. Porfa, ¿me Es puede, segunda, por favor? sí, señora. Segunda de Corintios 8, versículo 9. En 9. Ese 3 y 2 no sé de dónde salieron, vamos a corregir eso. Son errores Sí, de escritura. de digitación, sí, señora. Y también en la parte de abajo donde dice, por su llaga fuimos curados, no es Isaías, bueno, es Isaías 53, pero no es 59, sino es Isaías 53, 5. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, gracias, hermanita, por esa intervención. Entonces estábamos diciendo que por la llaga de Jesús somos curados, o sea que si alguien está enfermo y cree que Dios lo puede sanar por medio de la llaga de Jesús, es curado. ¿Sí? También decíamos que no son llagas, sino que es una sola llaga, porque Jesús desde la cabeza hasta la planta de los pies, dice que le arrancaron su barba, le pusieron la corona de espinas, fue golpeado, fue lacerado, dice que con un látigo le arrancaron su piel hasta que quedó desollado vivo, asado al sol en la cruz, porque le crucificaron y fue una sola llaga. Y por esas llagas que tú y yo podemos ser sanados. Y este beneficio lo recibimos por medio de Jesús en la oración. Qué bendición. También dice que por su muerte fuimos reconciliados con Dios. Dice que nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús. Dice que Él también, para que nosotros tuviéramos el Espíritu Santo morando, tuviéramos el Espíritu Santo ahí con nosotros, dice que Él lo tuvo que ganar, pero ¿cómo lo ganó? Dice que se hizo maldición, dice que Jesús tuvo que soportar en su cuerpo terribles horas, eran 6 horas, dice la escritura, que vivió en la cruz haciéndose maldición. Y esto lo encontramos en el Salmo 22. Salmos 22, 14, del 14 al 15, dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso lo decía el salmista, eso lo decía David. Nosotros sabemos que, bueno, tenemos la palabra de Dios y allí en el Antiguo Testamento los Salmos es un libro donde también es profético. Entonces ahí van
a encontrar muchos de los salmos nos enseña que Jesús tenía que vivir o pasar eso que está escrito allí. Por ejemplo, mi corazón fue como cera, cuando dice allí el salmista. No se refería de David, sino él estaba era dando una profecía de lo que tenía que hacer Jesús. Dice que Jesús, cuando fue crucificado, ¿sí? Dice que lo crucificaron a las 9 de la mañana y fue expuesto al sol, ¿sí? Entonces, cuando una persona, o si ustedes que están allí en Cartagena y conocen ese sol tan tremendo, ¿cuántos grados tendrá allí Cartagena? Digamos que tenga unos 46 grados centígrados o más, ¿sí? Ese sol tan tremendo que quema esa piel. Así mismo Jesús dice que como un tiesto seco se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar de ese sol tan, tan ardiente y ese calor, ¿sí? Imagínenselo ustedes como vemos allí en la foto, que esa fotico pues no muestra casi nada porque bíblicamente dice que a él fue totalmente molido, dice la escritura en Isaías, dice que fue molido y dice que toda su sangre fue derramada y que fue golpeado y que dice que esa piel que tenía, dice que fue una llaga. Entonces no tenía piel y fue así expuesto al sol. Imagínense ese dolor tan tremendo, aguantar, fue asado vivo en 32 grados de temperatura en un periodo de 6 horas, vivo en la cruz, haciéndose maldición para que el Espíritu Santo pudiera estar hoy dentro de cada uno de nosotros y sobre nosotros. Por eso dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice en Gálatas 3, capítulo 3, versículos del 13 al 14, dice allí, dice que él fue colgado en un madero, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, esa bendición que dice que por ti, por medio de Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra. Él es la bendición. De él se refiere cuando dice que benditas son las naciones de la tierra, es a él, a Jesús. Dice que para que alcanzase a los gentiles, nosotros somos gentiles, cada uno de nosotros somos gentiles, ¿sí? Entonces, perdón que les quité listo, ya. Entonces nosotros somos gentiles porque no venimos de un vientre judío. ¿O hay alguien aquí que es judío o que ha venido de familia judía? Que su papá, su mamá hayan sido de allá. ¿Cierto que no? Nosotros somos gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros los gentiles es la promesa del Espíritu Santo. En cambio, para los judíos, la promesa que ellos tienen, eso lo pueden encontrar en el capítulo de Gálatas, capítulo 3, pueden encontrar de que para nosotros los gentiles es el Espíritu Santo y para los judíos está que a ellos los redimió de la ley a través de ese sacrificio que hizo en la cruz. ¿Listo? Entonces, gracias a Jesús, porque él fue coronado de espinas, porque dentro de él se derritió su corazón, dice que en medio de mis entrañas y como un tiesto seco se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y fue asado vivo, le colocaron esa corona de espinas, todo eso lo sufrió para que tú y yo tengamos el Espíritu Santo. Perdón, profe Liliana, una preguntita ahí, tengo una dudita. Señora. Tengo una pequeña preguntita. Sí, señor. Cuéntame. ¿Cuál sería? Usted dice, usted ahí explicó que nosotros somos gentiles por el Espíritu Santo, pero ¿por qué no procedemos de los judíos? ¿Cómo así? No pude entender esa pregunta. Gracias por su pregunta. Sí, señora. Gracias por su pregunta. Sí, eso lo dice la Escritura. Sí, su pregunta es,
que nosotros, porque digo que nosotros somos gentiles, ¿sí? No se le oyó bien ahorita. ¿Sí? Nosotros somos gentiles o sea, hay un gentil judío, o sea, ¿cuál es la diferencia? No, no se te escucha bien, se te escucha entrecortado. Profe, yo le digo, ¿qué pregunta está haciendo? ¿Qué Ay, gracias. diferencia hay entre gentiles y judíos? Bien, listo. Bien, listo. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre gentiles y judíos? Bueno, vamos a explicar. ¿Sí? La diferencia de un judío a un gentil es que un judío, es una persona que nació en un vientre judío, o sea, de la familia de 12 tribus de Jacob. ¿Sí? En la Biblia encontramos que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, y de Isaac viene la promesa porque dice que tuvo a Jacob. En Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos viene la promesa, en el sentido de que son los judíos, es el pueblo judío, el pueblo que está allí, el que formó a Jerusalén, el que hizo el templo, el que estuvo allí en las conquistas. Bueno, en todo eso del Antiguo Testamento es un pueblo que es escogido por Dios desde los tiempos de Abraham, ¿sí? Entonces ellos vienen de ese, su padre era Abraham y Jacob. Pues por eso yo les preguntaba, ¿hay algún judío acá? Porque como nosotros no venimos de esa tierra de allá, o si, como dice que los judíos también se desplazaron por todo el mundo, fueron llevados a todo el mundo por diferentes circunstancias. Los judíos vinieron acá a Colombia, aquí en Colombia también encontramos judíos, pero ellos deben de tener un registro que los certifique, que diga de qué familia son. ¿Sí? Hay judíos que vienen de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, porque son de los hijos de Jacob. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, se dice que ellos son los judíos, tienen sangre judía, pero nosotros los gentiles, nosotros somos de las otras naciones, ¿sí? Nosotros somos diferentes no diferentes, sino somos de otro, como dice mi mamá, harina de otro costal, ¿sí? O sea, somos otro pueblo. Sí, es que también, no sé si para seguir avanzando, si hasta ahí puedo, está claro. Ah, Puedo, sí, está claro. sí, señora, sí, sí, claro, sí. Muchísimas Listo. Señora, Sí, es eso. Un judío es porque viene de allí, de Jacob, de esa promesa que Dios le dio a Abraham, y dice, si ustedes ven en Génesis, ahí dice que Dios llamó a Abraham y le dijo, en ti serán benditas las naciones de la tierra, y de ahí te voy a dar un hijo y va a ser grande y se va a multiplicar como la arena es, mira, cuenta la arena, y así será tu descendencia, le decía a Dios, y así lo animaba a él en la fe, ¿sí? Hasta que llegó Isaac, porque Sara no podía tener hijos, Sara era estéril. Entonces, por Sara nace Isaac, y de Isaac viene Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos viene todos los descendientes de los judíos, ¿sí? Vienen todos los judíos. Y nosotros que somos colombianos, venezolanos, argentinos, de aquí de Sudamérica, nosotros somos gentiles porque no venimos de un vientre de Jacob, no venimos de un vientre judío, ¿sí? Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Aquí nosotros en el mundo, en este momento en el mundo, hay 3 clases de pueblo, ¿sí? Encontramos el pueblo, según bíblicamente, lo encontramos, está el pueblo judío, está el pueblo gentil, que sería todas las naciones de la tierra, y estaría también la iglesia de Cristo.
Entonces, ¿usted a cuál pertenece? ¿Pertenece a un judío o pertenece a un gentil o pertenece a la iglesia de Jesucristo? Si nosotros somos gentiles y aquí dice que por Cristo, dice que esa bendición de Abraham alcanzó a los gentiles. Entonces me alcanzó a mí, te alcanzó a ti y a los que va a alcanzar el Señor por medio de esa promesa que Abraham Dios le dio a Abraham, ¿sí? Que es el Señor Jesús, que todo aquel que creyera en Jesús, ese será salvo. Y si es salvo, es porque pertenece a la iglesia de Cristo. O sea que nosotros no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos ni a Jacob, ni a los judíos, ni a los gentiles, sino pertenecemos a, a la iglesia de Cristo. Amén. Esa es la promesa y eso fue lo que Jesús ganó para nosotros. Por eso nuestra oración siempre debe de hacerse en el nombre de Jesús, porque Jesús fue el que ganó todas esas cosas para nosotros. Dice que también por su sangre que fue derramada, y eso dice en Hebreos 10:4, dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿sí? Sino que dice que allí es por la sangre de Jesús. ¿Alguien me puede ayudar a leer Hebreos 10:4? Alguien que tenga su Biblia ahí en su manito, que me ayude a leer Hebreos 10:4. Yo le hago, profe. Bueno, gracias. Hebreos 10:4. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, Amén. porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ujú. Entonces ahí vemos que la sangre de los toros, de los machos cabríos, de ese sacrificio que hacían tal vez la tribu de Leví, que eran los encargados de hacer ese sacrificio delante de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos sacrificaban un corderito cada año y todos tenían que ir una vez al año a presentar ese corderito expiatorio para que su sangre fuera derramada y así cubrir los pecados de esa persona. Ahora que estamos, y si la hermana me puede ayudar, seguir leyendo el 5 y el 6 que nos habla en la Listo, sí, escritura. señora. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Siga, el 7. ¿Hasta ahí o el 7? El 7. Sí, El siga. 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Entonces ahí, esa última declaración que nos dice, he aquí, vengo porque tú me preparaste cuerpo, ahí está hablando de Jesús, ¿sí? Ahí está hablando del Señor Jesús y dice, y vengo a cumplir todo lo que está escrito acerca de lo que está escrito en ese rollo. ¿Cuál era ese rollo? Las profecías, ¿sí? La ley, los salmos, las profecías allí, todo lo que estaba escrito en ese rollo, él tenía que cumplirlo, ¿sí? Por eso también dice allí, en ese texto, dice, quítalo primero para establecer esto último, o sea, ya no se puede, ya no hay sacrificios, ya no hay más sacrificios en este tiempo, ¿sí? Porque ya el Señor Jesús se presentó una sola vez para siempre por el pecado de cada uno de nosotros. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él, por Él y para Él es la gloria y la honra, porque Él fue el que nos hizo salvos delante de Dios por medio de su sangre, por medio de su muerte.
Por medio de Él podemos decir que tenemos todas esas promesas, porque Él las ganó para nosotros. La oración, por ejemplo, este medio que Dios nos dio, ya para terminar, porque creo que nuestra clase va a quedar hasta acá, dice que la oración fue otro beneficio para nosotros. Él la ganó para nosotros. ¿Cómo la ganó? Dice que Él tuvo para que nosotros hoy pudiéramos entrar a su presencia, a la presencia de Dios Padre, dice que Él la ganó cuando fue separado de Dios Padre, y eso lo encontramos en todos los evangelios, en Marcos, en Mateo. Al final de los evangelios encontramos que Jesús fue entregado por Judas, y dice que Judas lo besó, ¿cierto? Y cuando Judas lo besa, es allí donde dice la palabra, dice que él fue separado de Dios, fue separado del Padre, de su Padre, fue separado 4 días, así como también lo vemos si ustedes quieren estudiar un poquito más, les invito para que lean Éxodo 12, donde está también lo que el sacerdote hacía con el corderito expiatorio. Dice que este corderito era separado de Dios, de entre la manada, dentro de su rebaño, era separado, y, y era para que pudiera no comer, no estar con las otras, estar separado allí, preparándose para el sacrificio, ¿sí? Entonces, como Jesús también, esa es una sombra de todo lo que había de venir, ese corderito que nos habla allí en Éxodo, ese corderito en ese tiempo que estuvo Jesús, era Jesús, ¿sí? Tenía que sufrir lo mismo que ese corderito pascual, ¿sí? Si ese corderito solamente con su sangre, con su muerte, podía cubrir los pecados de esa persona, porque no los podía quitar. Ahí lo acabamos de leer en Hebreos 10:4, dice que la sangre de los toros y de los machos no podían quitar esos pecados, solo era cubierto, era ahí como guardadito, pero ahí estaba, pero era cubierto, como para que Dios no los vea, ¿sí? Jesús vino a quitarlo, por eso él tenía que ser separado de Dios. Cuando él se separa de Dios y dice que sufre la muerte espiritual, era para que tú y yo pudiéramos tener esa comunión con Dios, pudiéramos hoy venir delante de Dios. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, también vemos en la escritura que el velo del templo se rasgó por la mitad, ¿cierto? Nosotros vemos eso allí en una película, de pronto lo hemos visto en Semana Santa, cuando presentan esas películas, ¿sí? Y yo recuerdo que Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que automáticamente dice allí, dice, el velo del templo se rasgó en la mitad, por la mitad, o sea que ya todos pueden acceder al lugar santísimo. Ese velo del templo se refería a que en el templo se presentaba el sumo sacerdote, ¿sí? Ese sumo sacerdote que era el que llevaba a esa sangre y la presentaba delante de allí del propiciatorio, la llevaba y allí cubría los pecados del pueblo, y decía que con su dedito tenía que esparcir esa sangre al cuerpo de la persona y también al atrio, ¿sí? Entonces, para que se apaciguara, como que se apaciguara la ira de Dios, porque de todas maneras dice que todo pecado lleva a la muerte. ¿Qué? El castigo del pecado. Esa es como lo que la paga el pecado es muerte, como dice allí también en Romanos. Entonces, eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hablando un poquito del Antiguo Testamento, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o hay alguna duda. Este tiempo lo vamos a tomar es para preguntas, algún argumento, algo que ustedes van a enriquecer esta clase. Bienvenido sea. ¿No? Bueno, No, entonces señora. sigamos.
pero ha quedado, me refiero a las personitas que están oyendo, ¿ha quedado claro? Sí necesito que todos me digan, ¿ha quedado claro? Necesito que por favor me digan, ¿ha quedado claro? Sí, señora. Amén, hermana, ha quedado claro todo. Nos ha quedado muy claro. Sí, ha quedado claro. Sí, Sí, señora. señora. Bien, bien, muchas gracias, porque eso me anima a seguirles, seguir enseñando, porque es que como maestro, uno siempre, ¿será que sí le quedó claro a la persona? Bueno, eso se hace ahorita al final, voy a hacer unas pequeñas preguntas, vamos a mirar cómo reaccionamos a la clase, ¿ven? Entonces voy a dejar hasta acá, porque ya se nos fue, ya tenemos hasta las 5 y a mí me gusta respetar mucho el tiempo. Entonces voy a hacer una pregunta para la persona que quiera responder, ¿sí? Esto no es imposición, sino es la persona que quiera, que pueda responder, bienvenido, bienvenido es. Listo, entonces voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a ver. Entonces voy a hacer la primera pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es orar? ¿Quién me responde? Despedir. ¿Qué es orar? Es pedir. Muy bien. Es pedir a Dios Padre en el nombre de Jesús. Sí, La es oración pedir. es, Dios los bendiga. Pues yo me conecté un poquito tarde, pero en lo poco que escuché, pues entendí. La Sí, oración señora. es hablar con Dios, es la comunión que tenemos para con Él y es un privilegio que tenemos como cristianos. Con Dios me despedes. Bien, yo te voy a corregir con amor, Elisa de Tancur. Bienvenida al grupo. Pues sí, veo que acabas de llegar, pero yo te voy a hacer una pequeña corrección y es que tú dijiste que orar a Dios era, orar era hablar con Dios, ¿sí? Pero como este estudio es bíblicamente y lo que hacemos acá es todo bíblicamente, pues te voy a enseñar y te voy a decir que pues bíblicamente orar no es hablar con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos con alguien, nosotros podemos hablar cualquier cosa, ¿cierto? Nosotros estamos hablando, estamos interactuando con otra persona, o sea, se necesitan dos personas para establecer un diálogo, ¿sí? Se necesita un emisor y un receptor para que haya una retroalimentación, que eso es lo que se llama el feedback, ¿sí? Esta es la respuesta que se transmite cuando el emisor, ¿sí? Que se transmite un receptor al emisor. Entonces, basándose en el mensaje recibido, ¿sí? Yo te estoy hablando a Elizabeth, yo te estoy hablando a ti, Elizabeth, ¿sí? No, Sí, las dos señora, estamos, necesito cuidado. ¿sí? Estamos charlando. Yo te estoy preguntando, tú me estás hablando, o sea, tú me estás dando una respuesta. Eso se llama hablar con otra persona. Nosotros sencillamente lo que hacemos en la oración es hablarle a Él, que es muy diferente, ¿sí? Hablar con Dios en la oración no existe, porque la oración es pedir. Cuando tú llegas delante de Dios y le pides, ahí le estás hablando a Dios, que es otra cosa muy diferente, ¿sí? Orar es pedir algo específico, ¿sí? Generalmente, uno cuando se dirige en su oración a Dios, ¿sí? No ha tenido un diálogo como tal. ¿O cuántos de ustedes han orado a Dios y Dios les ha hecho esa comunicación directa? ¿Sí? Que tú le hables a Dios algo y que Él de una vez te responda. Aunque bíblicamente la Biblia sí enseña y sí dice que sí hay otros ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es Abraham. Abraham cuando se dirigía a Dios, él le hablaba a Dios, ¿sí? Y Dios le respondía. Tenían una conversación, pero pueda que en esa conversación no le estaba pidiendo nada, simplemente conversaban, ¿sí? Pero la oración, ¿no? Pues nosotros estamos viendo en el día de hoy, es que la oración específicamente, la oración es pedir, ¿sí?
O sea, aquí en la oración, que es pedir, no hay un intercambio de ideas, esto no es un diálogo, esto es cuando tú y yo nos acercamos a Dios y le hablamos a Él y le decimos, Padre, ayúdame porque necesito que me ayudes en tal situación, en tal circunstancia, mire que necesito una plata para pagar, Señor, provéeme esa plata. Entonces ahí le estoy pidiendo a Dios. Entonces puedo decir que eso que yo estoy haciendo es pedirle a Dios, más no estoy hablando con Dios, simplemente le estoy hablando a Dios, que es otra cosa muy diferente. ¿Sí? Entonces, ¿sí quedó claro? Sí, señora. Listo. Entonces, la segunda pregunta es, viendo en la escritura, en los parámetros, ¿cuántos parámetros alcanzamos a ver? Sí, ahí Son los dos enseñamos. pasos. Son los dos Sí, pasos para orar. sí, señor, son parámetros, son pasos, son Ahora requisitos. sí. Son... Hay Qué pena. dos, ahora sí. Bien, bien, gracias. Sí, señor. Pedir al Dios Padre y hacerlo en el nombre de Jesús. Así, amén. Muy bien, excelente. Excelente. Muy bien. La tercera pregunta, pedimos a Dios. ¿Por qué le pedimos a Dios Padre en la oración? ¿Quién quiere responder? Como la pregunta, ¿qué le pedimos a Dios? Porque ¿Por qué vamos a Dios a pedirle? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nos acercamos a Dios Padre? ¿Por qué? Porque es una ordenanza de Jesús. Muy bien, sí, señora. ¿Quién respondió a esa pregunta? Que no la alcanzo a ver acá. Jamie. Jamie. Muy bien, Jamie, muy bien. Gracias a Dios por las personas que respondieron muy bien. Le damos gracias a Dios porque aunque pues este tema de la oración es muy, muy extenso, pero lo más importante para mí es que quede claro para que nosotros también podamos aplicarlo, ¿sí? Lo lleve a usted a su vida, puede aplicarlo a su vida, puede aplicarlo en donde esté, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa aplicación en este momento, vamos a orar por esta persona. Sí, señor. No, no entendí lo que dijeron, pero bueno, gracias a Dios. Vamos a orar por la persona que dice que tiene a su papá enfermo. Me gustaría saber cómo se llama el señor para orar por él. Sí, profe, mira, es mi papá. Se llama Eli Abril. Precisamente estamos esperando hoy que lo remitieran de una clínica a otra. Ya está en la otra clínica y le acaban de entrar a una UCI porque le deben hacer un procedimiento en el corazón, es un cateterismo, pues se dice que no es delicado, pero de todas maneras toda cirugía por la edad de mi papá pues corre riesgo, tiene 70 años y pues sí, gracias por la oración porque la necesito. Claro, sí, señora. Entonces, aquí vamos a hacer algo muy importante y es que cuando nos dirigimos a Dios, nos dirigimos no a contarle problemas a Dios, sino vamos a presentarle a Dios la solución, que ese es el punto que seguía a nuestra oración. Ese tema lo vamos a ver, lo vamos a estar hablando con la ayuda de Dios el próximo jueves a las 3 de la tarde. Vamos a arrancar desde ahí a mirar qué le vamos a pedir a Dios. En este caso, ella está pidiendo por sanidad, ¿cierto? Ella está pidiendo sanidad. El papá de ella está enfermo y necesitamos que sea Dios el que lo sane, que ponga su mano poderosa allí y sea sanando. ¿Amén? Entonces, si nosotros creemos en Dios, que Él es el Todopoderoso y el que todo lo puede, nosotros podemos llegar con tal confianza y poder decirle a Dios, Padre, te pido tal cosa,
Padre, necesito tal cosa. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros le pidamos a Dios, pero no de cualquier manera, sino también conforme a la Escritura. Ese es el tema que vamos a ver el próximo jueves, no se lo pierdan. Entonces vamos a orar y con esta oración quedamos despedidos porque ya se nos fue el tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, te bendecimos en esta hora, Padre Santo. Te suplico, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por esta persona, Señor, por Elí Abril, Señor. Tú conoces tu enfermedad, tú sabes, Señor, el problema que se está presentando allí en su cuerpo. Te pedimos, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú, oh Dios amado, Padre Celestial, poniendo tu mano sanadora allí sobre él, Padre, sobre su cuerpo, Señor. Sánalo en este momento, Señor, por la llaga de Jesús, porque dice tu palabra que por la llaga de Jesús somos curados, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por la fe, Señor, de esa persona que ha pedido oración, Señor. Yo te ruego, Señor, que seas tú sanando a este varón, Señor. Sánalo en este momento. Limpia su cuerpo, Señor, que se vea ahora y anda esa sanidad en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Santo, que seas tú interviniendo, Señor, que seas tú sanando completamente su cuerpo, Padre Santo. Por favor, te ruego que esa enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. También te rogamos que las manos de los médicos estén, oh Dios mío, sobre él, Señor, y que él sea, Señor, cuidado por ti, Señor, principalmente por ti, Padre. Te rogamos por esta familia, Señor, que seas tú atrayendo a ti con lazos de amor, con lazos de misericordia, Padre. Alienta en la fe a cada uno de ellos, Padre Santo. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, derramando tu misericordia, Señor, tu mano poderosa sobre este cuerpo y sea, Señor, dando completa sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos, Señor, por todas las bondades y por todas tus misericordias, Señor, en esta hora. Gracias por cada hermano que se ha podido conectar en la clase. Gracias por cada persona que ha estado dispuesto, Señor, su mente, corazón. Padre Celestial, te ruego que esta palabra no vuelva vacía, Señor, que esta palabra quede guardada en la mente y en el corazón. Te rogamos, Señor, que seas tú poniendo el compromiso en cada uno de nosotros, Señor, en el servirte, Señor, en el hacerlo con diligencia, Padre Santo. Padre, te ruego que también seas tú bendiciendo, Señor, a cada persona que hoy están en esta sala. Tal vez hay personas que no se pudieron conectar hoy, pero lo harán el jueves. Señor, yo te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres el que los llama y tú eres el que trae, Señor, un propósito en sus vidas para cada uno de ellos. Yo te doy gracias, Padre Santo, por las personas que están aquí en este lugar, Señor. Muchas gracias. Recibe la gloria y la honra y la alabanza y creemos, Señor, que todo lo que te hemos pedido en esta tarde, tú nos lo darás, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso. Te alabamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, queda un tiempo para despedirnos, ¿para qué? Si hay más peticiones, ustedes pueden colocar sus peticiones en el grupo. Recuerde que nosotros estaremos orando por las peticiones. Recuerde que también Cristo y siempre Él está haciendo en nuestras vidas. De ahí alentarnos en la fe a cada uno. Ustedes saben que un testimonio puede cambiar vidas, un testimonio puede alentar la fe de los otros, del uno al otro. Y eso es muy bueno que lo hagamos para poder alimentar nuestra fe, ¿sí? Porque la fe crece a medida de que usted va conociendo, va escuchando, porque dice que la fe viene por el oír, ¿sí? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros para tener esa fe en Dios, poder llegar a ver y conocer y entender su palabra es a través de la lectura bíblica, ¿sí? De la lectura. Yo sí los insto a que lean la palabra de Dios. Miren, si tal vez no lo han hecho, porque pues algunos son nuevos o algunas personas tendrán su plan de lectura la cual animo, las personas que van a empezar a leer la palabra de Dios, yo sí les aconsejo que lo hagan desde Mateo.
No lo hagan desde Génesis, háganlo desde Mateo, porque a través de Mateo nosotros vamos a conocer a Jesús, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Sí? Si usted va a leer la escritura, váyase con ese anhelo, con ese deseo de conocer quién fue Jesús, de saber por qué nació en Belén, por qué nació allí en ese lugar, por qué hizo esas cosas, por qué hizo sanidades, milagros, prodigios, en fin, tantas cosas que hizo Jesús, ¿cierto? Y eso le va a ayudar en el conocimiento y también le va a ayudar a aumentar su fe. A medida que usted va leyendo la escritura, va a pensar, va a crecer en el conocimiento y en la fe. Y también cuando hay un testimonio, cuando nos reunamos acá en la sala, si hay un testimonio, no le dé pena dar el testimonio, ¿sí? Porque con ese testimonio nosotros somos edificados, cada uno de ustedes es edificado por ese testimonio, ¿sí? Y también porque la fe se imita, ¿sí? La fe se imita, ¿sí? Por eso también dice imitar la fe de vuestros pastores. El pastor en sus congregaciones de fe, pues es digno de imitar, ¿sí? Si en la palabra de Dios también dice que Jesús imitó la fe de Elías, ¿sí? Él también la imitó. ¿En qué parte dice eso la escritura? Entonces necesitamos leer la palabra de Dios para conocer. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque este es el tiempo que Dios nos ha dado para conocer su nombre, para conocer su palabra y que en este momento también los motivo a que lo hagan. Y así sea un versículo, así sea un capítulo diario, háganlo porque eso también les va a ayudar para su salvación. Amén. Entonces, no sé si hay alguien que quiera decir algo, que quiera de pronto compartirnos algo, ya que nos quedan como 4 minutos. ¿No? ¿Todos calladitos? No, No me sean pareció tímidos. súper la clase, profe. Profe, me pareció súper la clase. Bueno, Pues gracias al Señor. Ahí aprendemos todos los días cosas nuevas. Un ejemplo, yo no sabía que orar era que no orar era un pecado. Esa sí no me la sabía. No, yo tampoco. Sí. bueno, sí, ¿sí? El no orar es un pecado por omisión, porque dice la escritura, dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, es pecado, ¿sí? Y la oración es un bien que el Señor Jesús ganó, como les contaba yo, todos los sufrimientos que tuvo que hacer Jesús para que nosotros, usted y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Es que está abierto a todo momento esa oración, está abierto, está abierto. Las 24 horas del día usted se puede acercar a Dios Padre para orar. Qué bendición. Alguien más puede compartir cómo se sintió en la clase, qué aprendió? Vamos, no sean tímidos. Bueno, entonces voy a decir que dime, Jamie, su merced, ¿cómo le pareció la clase? No, pues súper interesante, pues uno aprende cada día algo, pues uno puede desde muy pequeño estar como sí, como en una iglesia, estar escuchando palabra, pero uno cada día aprende algo nuevo. Amén, Independientemente es como una retroalimentación de lo que uno aprende y también una enseñanza. amén. ¿Qué aprendiste hoy? Bueno, eso de lo que estaba ahorita explicando, que pues no es el hecho de solamente hablar con Dios, sino de pedirle, porque a veces eso es como lo que siempre le enseñan a uno, orar es hablar con Dios, pero ahorita a lo que se hace referencia es el estudio de qué es pedirle a Dios en el nombre de Jesús.
Amén. Así es. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque sí, muchas veces nos han enseñado de que la oración es hablar con Dios, pero no. Si uno va a la palabra de Dios, es otra cosa totalmente diferente y Jesús lo dijo. O sea, ni siquiera esas palabras son mías, esas palabras son del Señor Jesús. Entonces, este conocimiento que tenemos, gracias a Dios por su palabra y por el Señor Jesús. Amén. Entonces, Amén. mis amados hermanos, un abracito. Dios me los bendiga. Nos vemos entonces con la ayuda de Dios el próximo jueves. Por favor, ser puntual para poder terminar puntualmente. Y pues hoy no les voy a dejar tarea, pero pronto la otra clase sí vamos a estudiar. Vamos a hacer una tareita cortica, pequeña. Y espero que pues todas esas tareas que nosotros las hagamos para Dios. Amén. Amén. Entonces, bendiciones y que Dios sea guiándonos y guardándonos en todas las cosas. Amén. 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 Gracias, profe. Bueno, entonces, bendiciones y ánimo en las clases. ¿Listo? Entonces, Listo. Señora. Gracias. Chao. listo. Entonces, bendiciones. Chao, que Dios los Bendiciones. bendiga. Chao. Chao. Chao, profe. Bye.